La semana pasada nos predicaron referente al amor, ¿verdad? Que el amor es un camino por excelencia, gloria a Dios. Y esta semana vamos a retomar un tema muy central para la fe cristiana. Y este tema se llama una fe creciente. Vamos a estar hablando de la fe, ¿sí? Amén. Una fe creciente. Para ello, así como está, pero con reverencia a la palabra, le pido por favor que busquemos Mateo capítulo 13, gloria al Señor, versículos 31 y 32. Repito otra vez nuevamente el pasaje, el Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 31 y 32. ¿Ven? Listo. Ahora sí, para que no sintamos el frío, nos paramos y leemos estos dos versículos. Amén. Gloria a Dios. ¿Le parece si lo hacemos, gracias, unidos? Amén. La palabra de Dios dice así. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Y yo creo que este pasaje lo hemos leído de una vez, más de una vez, y yo creo que lo hemos escuchado también, ¿verdad? Y hacemos mucho también referencia a los niños, pero también las parábolas son para nosotros, para lograr un mayor entendimiento. Y bueno, fíjese que ahí en la pantalla usted tiene una imagen, ¿sí? Esta imagen refiere a lo que estamos hablando, tomamos en el pasaje. Jesús está refiriendo una comparación de una semilla de mostaza. Entonces, se dice que por ahí tenemos 3 tipos de semilla de mostaza. Una es más clarita que las demás, ¿verdad? Una es como más oscurita y otra tiene un color más marroncito, más rojito. Pero bueno, esta semilla, fíjese muy bien, la siguiente, por favor, diapositiva, tiene una característica. ¿Qué es muy qué? Vea su dedo, tome su dedito y diga, imagínese ese granito de mostaza en su dedito, ¿verdad? Y es muy diminuta, muy pequeñita. Entonces, fíjese, me llamaba la atención investigando, dando un poquito referente a esta semilla, decía, ay, ¿qué tiene tan especial esta semilla que Jesús la usó por lo menos 2 veces como comparación, ¿verdad? Y encontramos algo especial. Fíjese, la semilla de mostaza, aunque son muy pequeñas, tienen grandes beneficios, ¿sí? Y es usada en distintas áreas, como es, yo creo que la más conocida para nosotros es la cocina, en el área culinaria, teniendo un sabor peculiar, ¿sí? Pero también se dice que es usada como un tesoro para los beneficios en la salud de forma natural. ¿Cómo? Ya que tiene contenido, fíjese, alto en proteína, fibra, vitaminas y minerales, ya que apoya a la salud del corazón, ya que esta semilla es rica en ácidos grasos y omega 3. Ya ve que el omega 3 nos lo recomiendan para la neurona y posee también, dice que esta semilla, unas grasas saludables. También ayuda, dice que esta semilla, a la digestión, porque tiene un alto contenido en fibra y regula el azúcar en la sangre. Otro beneficio tópico de esta semilla que tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas que sirven para el cuidado de la piel y el cabello, es decir, nutre la piel y estimula el crecimiento del cabello gracias a sus ricos nutrientes.
¿Qué le parece esto? ¿No se quedó sorprendido? Y fíjese, esta pequeña semilla de la punta de nuestro dedo tiene muchos beneficios. Bien Jesús hizo, como leímos en el pasaje, en compararla con esa pequeña semilla que es sembrada en el corazón, no importando el tamaño, sino ¿saben cuál es lo importante? En dónde está fundamentada. ¿Sí? Una fe de calidad, entonces podemos decir que es la que se arraiga en el único fundamento. ¿Y cuál es el único fundamento? Aleluya. Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, como cantamos, sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Colosenses 2:7 reconoce que es necesario que nos debemos arraigarnos y sobreedificarnos en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, no importa esa, dice que es comparado. Aquí esta parábola la refiere y dice, les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Y fíjese, aquí nos habla referente a que a veces empieza o se creía que en este caso la expansión del reino de los cielos empezó de manera que con 12 discípulos, ¿verdad? Con 12 apóstoles. Pero esto se expandió hasta llegar al día de hoy. Pero siempre fue necesario la fe. ¿Y cómo hacemos para que nuestra fe se encuentre creciendo? Aquí vemos que este pasaje que hemos referido, que es Hebreos 12, que es necesario poner los ojos ¿en quién? En Jesús. Puesto tus ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y no nos distraemos con situaciones, el resultado va a ser avanzar. Y cuando una persona avanza, el resultado va a ser crecer y también va a ser fortalecida. ¿Por quién? Por el mismo Dios. Amén. Entonces, ¿cómo vamos en nuestro crecimiento? ¿Estamos creciendo? ¿Ya nos estancamos? ¿Cómo vamos? ¿No? Y se oye el silencio. Estos temas, tanto el tema de la semana pasada como este tema que es fe, son temas básicos en nuestra fe cristiana. Y a veces es necesario retomar los principios bíblicos en los que estamos arraigados. Amén. Y bueno, es necesario ver quién es el autor, ¿no? Que, como marca el pasaje. El autor es aquel que comienza ese inicio, ¿no? El que fue el creador de todo, pero también lo marca como cantamos. Fíjese qué bonito es cuando la alabanza se enlaza con lo que Dios nos habla. Amén. Y vemos también que es el consumador, el que puede terminar todo, ¿no? Pero también cuando hablamos de consumado, hablamos de que es el que perfecciona algo. Y Jesús ha perfeccionado nuestra vida. Él nos dio un plan a través de la fe, que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. La salvación en Cristo Jesús. Aleluya.
Efesios nos marca en el capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos. Y nos conduce a un vehículo en esta parte del versículo y dice, por medio de la fe. Gloria al Señor. Pero es necesario que para que nuestra fe crezca seamos arraigados. Y la palabra arraigar quiere decir que se ha establecido de manera permanente en un lugar. Este es interesante, ¿verdad? Cuando somos arraigados es que nos hemos establecido de una manera permanente en un lugar y nos hemos, ¿qué creen?, vinculado con personas y cosas. Estamos aquí en nuestra iglesia, ¿ya estamos bien establecidos? ¿Ya está usted establecido aquí en Sinaí? ¿Estamos establecidos? Gloria a Dios. ¿Ya está usted trabajando en lo que Dios quiere para su vida? ¿En los dones que Dios ha puesto en su vida? Eso también es parte de, ¿no? Y lo que nos hablaban, el amor. ¿Ya se está vinculando en amor con otras personas? Ay, ¿qué pasó? A ver, otra vez. Sí, necesitamos vincularnos, hermano. Ese también es parte de estar arraigados y es parte de cómo crece nuestra fe. Porque no es el tamaño de la fe, sino es lo que produce en nosotros a través del fundamento de Cristo. Pero una vez que ha producido el fruto esperado, ¿qué creen? Debe ser compartido. Y esa pequeña fe debe de impactar a otros corazones. Gloria a Dios. Este pequeño grano de mostaza que ha sido sembrado en nuestro corazón puede impactar más vidas que nos rodean y seguir creciendo. Pero es necesario compartir nuestra fe para que también crezca en otros corazones y el reino de Dios sea expandido para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y en Sinaí se ha cumplido esa palabra que, así como la iglesia primitiva, la primera iglesia, en donde el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Amén. Y hemos visto la mano de Dios. Pero usted se imagina el impacto de la iglesia si nosotros predicáramos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Wow. Y algunos lo están haciendo. Dios ha puesto ese anhelo. Y hemos, por lo menos por ahí, alguien me ha compartido y dice, es que a mí me gusta predicar, me gusta. Dios va descubriendo el corazón, ese ministerio, ¿no?, de evangelista, y eso es bueno. Pero es una tarea que tenemos todos, el predicar, para que el reino de Dios sea expandido. La gran comisión, gloria a Dios, que también viene en Mateo. Y gloria a Dios. Tenemos que ser una iglesia que proclame las buenas nuevas de salvación. ¿No se goza? Pero es necesario, hermano, siempre voltear al fundamento principal, que es Cristo Jesús. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo Jesús. Gloria a Dios. Que es, y debemos de tener los cimientos básicos de todo cristiano. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, usted sabe, Jesucristo. Primera de Corintios, a los Corintios 3:11. Gloria a Dios. Y por ahí escuchaba en una predicación, no me acuerdo, tiene 2 semanas, que decía, si a usted le cuesta trabajo predicar fuera de la iglesia, usted tiene que regresar al fundamento, porque ese es el eje central de la vida cristiana. No vamos a predicar de nuestra vida, sino vamos a predicar de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Amén. El fundamento. Y
De aquí podemos tener una definición, que es lo que es el tema central de esta tarde, que es la definición de fe. Me gustó una que encontré y dice que es la total confianza del hombre en Cristo. La única fe verdadera está siempre, aunque en distintas maneras, vinculada con Cristo. O sea, nuestra fe debe de estar vinculada en el fundamento que es Cristo. También dicen ahí en alguna definición que en la teología bíblica la fe es una de las palabras más importantes. En Hechos 4:13, fíjese, vimos la definición y nos dice que esta definición de fe nos habla de confianza, pero va a estar vinculada siempre a la persona de Cristo. Y vemos un ejemplo, o sea, una persona que tiene fe no es necesario que lo grite, ¿verdad? Que diga, ¡hey, aquí miren mi fe! ¿No? Aquí, foto, selfie, dicen. No, sino que en su misma actitud, en su modo de vida, en la forma en que se conduce, se ve brillando, ¿no? Así como cuando veníamos de regreso se veía todo un panorama espectacular, hermoso. Así se debe distinguir nuestra vida cristiana, como algo hermoso, como algo que es fuera de lo común, espectacular, porque Cristo es el fundamento de mi fe. Hechos 4:13 refiere para poder ejemplificar este concepto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué bonito. Si usted dice, es que yo no sé cómo predicar, es que yo no tengo idea cómo. ¿Qué cree? Cuando somos llenos de su Espíritu Santo, dice aquí, el resultado fue que hubo un denuedo en personas que dice, hombres descritos que dice sin letras y del vulgo. Pero Dios hace maravillas. Pero dice que la característica es que la gente que los veía reconocían que habían estado con Jesús. Esto es profundo porque refiere a la comunión, ¿verdad? Refiere a la búsqueda que tenemos con Dios. Cuando tú llegas a tu trabajo, hermano, la gente reconoce esta parte. Cuando tú llegas a la iglesia, la gente reconoce esta parte. Cuando tú vas a comprar al mercado, la gente reconoce esta parte. Nos hace meditar, ¿verdad? Porque nos dice, es necesario que la gente reconozca que hemos estado con Jesús. Porque esto también es símbolo de una fe creciente. Porque la fe en Jesús nos transforma y causa asombro cuando las personas nos ven y se maravillan de lo que Cristo hace en nuestras vidas. Gloria al Señor. Algo quiere hacer Dios con nuestra iglesia. Quiere que impactemos más vidas. Quiere que nuestra fe crezca para salvación. Gloria a Dios. La fe es el establecimiento de una relación personal con Cristo. Segunda carta a Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Gloria a Dios. Pablo tenía seguridad y certeza y decía, porque yo sé a quién he creído. ¿Y cuántas veces hemos pasado situaciones complicadas, verdad? Hemos sido pasados quizás por fuego, quizás por situaciones difíciles, por enfermedad.
Y aún nuestros niños, ¿a poco no sé si nos pasó? Yo creo que sí, más de una vez. Cuando nuestros niños empiezan a sentir mal, ¿qué es lo primero que nos dicen? Ora por mí, porque saben que hay fe. Ellos tienen fe en que tienen un Dios poderoso que puede sanarlo. Y nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos en cama y ahora que las gripas que se vuelven muy trágicas, ¿le ha pasado? Que siente la cabeza a más no poder, el cuerpo cortado y todo, y estamos ahí, Señor, y decía, ahora sí que bajando la hueste celestial. Pero esos no pueden ser nuestros únicos momentos de búsqueda de Dios, porque no nada más en esos momentos puede crecer nuestra fe, sino que debe de mantener un crecimiento continuo. Amén. Fíjese, en la siguiente diapositiva ahí que les va a compartir en la pantallita, dice etapas de crecimiento de la semilla. ¿Ya se dio cuenta cómo va creciendo? Ay, qué bonito ver que una semilla del corazón crece, ¿verdad? Y vemos el fruto. Nuestros nuevos hermanos, los que llegaron a la iglesia y que ya pasó tiempo y ahora están sirviendo, ¿no se goza? Las transformaciones que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Cuando volteamos a ver nuestra vida años atrás, ¿cómo éramos? Y ahora, ¿cómo somos? Dios ha hecho en nuestra vida el crecimiento, un crecimiento. Si no es así, debemos analizar nuestra vida con la palabra y decir, ¿cómo está mi semilla? ¿Estoy fundamentado en Cristo? ¿Qué está pasando? Y fíjese, aquí, si me pones la imagen del árbol, Lupita, por favor. Fíjese, ¿ya vio? ¿No se impacta? Árbol maduro, ¿de qué? De mostaza. Es un arbolote lo que provoca esa semillita. Yo venía en Potrero viendo, hay muchos arbolotes así, y dije, ¿habrá alguno de mostaza por aquí? Es impactante ver cómo es el crecimiento de esa pequeña semilla. ¿Y qué cree? Así pasa con nosotros. Cuando llevamos al Evangelio, fue sembrada una pequeña semilla. Pero esa semilla tiene que crecer hasta llegar así, a un árbol que pueda, ¿qué? Cubrir a otros. Un árbol que alimente a otros. Un árbol que sea productivo. Dice, fíjese, en el Antiguo Testamento, un árbol suficientemente grande para soportar nidos de las aves era considerado como próspero y saludable, grande. Era un árbol que tenía un crecimiento abundante, robusto y muy notable. Y así cierra el texto que leímos. Dice que de tal manera que las aves del cielo, vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Cómo ve? Estamos hablando de que estas comparaciones no se tomaban nada más por casualidad, sino era una enseñanza notable, sencilla, que Jesús quería dejar. Y estas enseñanzas trascienden hasta el día de hoy, ¿verdad? Y es por eso que el cristiano necesita que su fe sea fortalecida y que crezca. ¿Y cómo identificamos, amado hermano, si tenemos una fe creciente? ¿Cómo podemos identificar si nuestra fe está creciendo? Bueno, aquí hay algunos pasos que nos ayudan a identificar esa fe. Y el número 1 dice que una fe creciente se identifica por la búsqueda continua de Dios.
Y para eso vamos a, por favor, ir unos capítulos atrás en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Gloria a Dios. Entonces retomamos cómo podemos identificar si nuestra fe está creciendo. La fe que crece refiere a que estamos en una búsqueda continua de Dios. Mateo 8, 5 al 13 nos va a ayudar a referenciar este principio, este paso. ¿Ya estamos ahí? La palabra de Dios dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di tu palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel, ¿qué dice?, he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria al Señor. Y ya se dio cuenta cómo empieza esta lectura. Y dice: entrando Jesús en Capernaum, dice ahí, vino a él un centurión. ¿Qué pasó con el centurión? Buscó a Jesús. Buscó. Y es necesario buscar, venir a Jesús. Y esto tuvo un hermoso resultado. Vemos en este hombre algunas características, ¿verdad? Se ve en los pasajes, por ejemplo, en un evangelio que hemos conocido como sinópticos, completan la idea general de esta hermosa lectura. Vemos Lucas 7, 1 al 10. Ahí vienen algunos detalles, en donde, por ejemplo, en el verso 3 dice: cuando el centurión oyó hablar a Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Fíjese, aquí hay un contraste especial, porque dice que refiriéndole a unos ancianos le dijeron a Jesús: sí, hazle el milagro, porque nos ha hecho y nos ha comprado estas cosas. ¿Y cómo fue la actitud de ese centurión? O sea, él vino a Jesús, vimos en el anterior pasaje, pero también vemos una actitud de humildad. Dice él: no soy digno, pero una palabra tuya bastará para que las cosas sean hechas. ¿Y cuántas veces hemos orado así, hermano, en medio de las situaciones? Esto está imposible. No hay manera que tengas solución. Pero tú, Señor, tú puedes mover lo imposible.
Y hemos visto milagros, hermano, milagros sobrenaturales. Y ojalá que el Señor, cuando hemos pasado eso, también haya dicho algo así como lo dijo con el centurión, ¿verdad? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué bonito, ¿verdad? Que nuestra fe pueda agradar el corazón de Jesús, pueda agradar su corazón y que las cosas sean hechas. Pero es necesario que busquemos a Jesús, que la gente reconozca, como leímos en principio, que hemos estado ahí, a sus pies, ¿no? Como cantamos. Que la gente reconozca que hemos estado en su presencia, que hemos estado en ese lugar de refugio, que hemos estado a solas, ¿no? En donde entramos a nuestro aposento y que nuestro Padre Celestial nos recompensa en público por sus misericordias. Sabemos en quién está la respuesta a nuestras situaciones, amén, a nuestra necesidad. Sabemos quién sana y sabemos quién abre, pero también cierra puertas, amén. La fe creciente madura en la presencia de Dios. ¿Y qué creen? Cuando estamos en la búsqueda de Dios, cuando estamos en la presencia, no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para la duda, no hay lugar para la desconfianza. Y en ese momento se experimenta esta fe que viene ejemplificada con el centurión, una fe pistis, que viene del griego pistis, que significa una fe que tiene convicción, una confianza en Cristo Jesús para salvación, una firme creencia en la verdad, en saber que Dios tiene siempre todas las cosas bajo control. Y puede surgir una pregunta, ¿verdad? Podemos decir, ¿por qué el centurión fue a Capernaum? Y vemos porque ahí estaba Jesús. Fue a encontrarse con Él, fue a buscar una respuesta y una solución a su problema. ¿En dónde encontramos las respuestas? En Jesús. ¿En dónde encontramos la solución? En Jesús. La pregunta de hoy: ¿a dónde vamos, amado hermano, cuando estamos en problemas? ¿A dónde? Gloria a Dios. Cuando nuestra fe es creciendo, el primer lugar es Jesús. Pero cuando no, nos vamos al lugar no adecuado. Sigamos. Mateo, por ejemplo, 4:13, unos capítulos más adelante, refiere en qué momento llega Jesús, que básicamente fue al principio de su ministerio. Dice, y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar en la región de Zabulón y Neftalí. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese, Jesús estaba enseñando, estaba predicando, estaba dejando esas semillas que iba a producir el fruto esperado. Y este texto que estamos estudiando de manera junta nos deja, fíjese, dos razones por lo menos importantes para ir a Capernaum. Vamos a Capernaum para buscar a Jesús. En Capernaum, hermano, aprendemos la palabra, pero también en Capernaum, dice aquí, que se reciben milagros. Veían milagros. Y cuando vemos esta palabra, dice,
Jesús estaba en Capernaum. ¿Y sabe lo que significa Capernaum? Villa de consuelo, refugio de compasión o aldea de consolación. En sí el nombre significa Villa de Nahum y Nahum significa consuelo. Resumimos que es la villa de consuelo. Es un lugar de refugio especial en donde somos consolados. Y después de que somos consolados, somos llenados, tiene un resultado que es que nuestra fe crece. Y volvemos, ¿no? La gente puede reconocer que estuvimos con Jesús. En nuestros procesos acudimos a esa villa de consuelo, a nuestro lugar de refugio, a recibir la compasión y consolación de nuestro Dios. El abrazo, ¿verdad? Cuando estamos tristes, cuando estamos en situaciones difíciles, podemos ir y correr a los brazos de nuestro amado y Él nos da ese consuelo. Pero también tenemos un contraste. Por ahí en Mateo 17, verso 19, encontramos otra historia por ahí bíblica en donde nos habla un contraste de fe, ¿verdad? Aquí nos habla de la expansión del reino, la primera comparación de la semilla, pero aquí nos habla de una semilla, vamos a ver, con falta de fe. Dice Mateo 17, 19. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Qué difícil, ¿verdad? Aquí encontramos un contraste, un antónimo, en donde dice, con el centurión vemos, nunca fue hallada fe tan grande, ¿no? Ni en todo Israel. Pero aquí vemos, por vuestra poca fe. Y también viene de un griego que significa apistía, que quiere decir incredulidad, no creer, que no es digno de confianza, incredulidad a las promesas de Dios. Dios nos ha hecho promesas, amén. Y tiene que hallar en nosotros una fe creciente. Esa parte bonita, ¿verdad? No una fe con incredulidad, una apistía, no, sino que nuestra fe debe de brillar porque ha estado en la presencia de Dios. Amén. Y como segundo paso para identificar una fe creciente, dice que una fe se identifica por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? Palabra de Dios. En la semana, ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchan nuestros oídos? Alabanzas. Gloria a Dios por ahí que dijeron. Eso podríamos ponernos un checklist de palomitas, ¿verdad? Sí, alabanzas, predicaciones, mi diario devocional que me mandó mi líder de mujeres, ya lo estoy llevando y todo así. Pero ¿qué pasa si nuestros oídos están escuchando lo contrario? No estamos ayudando a nuestra fe. Y es que la palabra es el alimento adecuado para nuestro crecimiento. Amén.
El ser enseñados nos da crecimiento, pero también nutre nuestra fe. Segunda carta a Timoteo 3, 16, 17, un pasaje muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando hablamos de perfecto, hablamos de una madurez espiritual, que la fe puede ser distinguida. ¿Por qué? Porque está siendo practicada. Ahí es cuando vemos que está madurando, que está haciendo ese árbol frondoso, cuando produce práctica, cuando vemos que está siendo practicada, ¿no? ¿En dónde? En mi trabajo, en mi familia, en mi iglesia, ¿verdad? En donde estoy arraigado. Tenemos mucho trabajo, hermano. Ya a veces sentimos el año, ay, se va, espérame, que todavía estamos planeando y tenemos que hacer esto y el otro. Pero yo creo que para Sinaí este año va a ser de mucho trabajo en la obra de Dios. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Quisiéramos descansar y tomarnos vacaciones, pero la obra sigue y tenemos que trabajar. Dios nos va a seguir sorprendiendo cada vez más. Y fíjese, si seguimos, es necesario para distinguir esa fe madura, esas acciones reales. Y esas acciones reales van a tener un resultado de una fe no fingida. Como cuando en segunda carta a Timoteo 1, 5, 7, Pablo ejemplifica a través de la vida de Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy, ¿qué palabra? Seguro que en ti también, porque lo había visto con las acciones reales. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y fíjese, aquí es profundo porque le está diciendo, o sea, sí, Timoteo, yo he visto tu fe que no es fingida, pero te aconsejo que avives. O sea, eso no era suficiente, sino que tenía que seguir caminando y que esa fe tenía que ser siendo con acciones reales. Y es que hoy en día es un reto muy grande para los cristianos vivir así. Cada vez el cristiano se acopla más al mundo y menos a la iglesia. Es fuerte. Y pareciera que luchamos en familia contra corriente. A veces le decimos a los padres, ¿no? Ya congrégate. A veces le decimos a los hijos, ya congrégate. Y es que las señales que Cristo viene cada vez son más latentes. Dice su palabra que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Y están pasando hechos sobrenaturales, que esos hechos aún son parte de la misericordia y la soberanía de Dios, que nos invitan cada día a estar a cuentas. Pero el hombre, dice la palabra, no entiende. Muchas formas tiene Dios de hablar, pero el hombre no entiende. Qué fuerte. Es necesario, amados hermanos, vivir una fe real, con acciones reales, que sea ejemplo, pero que también impacte, ¿verdad?, a las demás personas. Por último, ¿cómo identificamos si una fe es creciente? Una fe por contemplar los milagros de Dios. Hechos 5:12, del verso 6 al 7, refiere
y por la mano de los apóstoles se habían hecho muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y dice, y todos eran sanados. Imagínense, y trayendo a Sinaí de las ciudades vecinas de Nezahualcóyotl, y venían y traían enfermos. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Lo demás no. Y todo esto, o sea, Dios obra de manera sobrenatural, ¿verdad? Como iglesia hemos vivido milagros y hemos experimentado muchas situaciones y la mano de Dios, oraciones que a veces han sido no para aquí, sino para afuera, y vemos los milagros de Dios, la misericordia, y aún seguiremos viendo milagros. Es fuerte cuando a veces el Señor nos manda a predicar el evangelio, a compartir a gente quizás enferma, ¿no?, con un cáncer. Pero ¿saben qué es más fuerte? Cuando la persona enferma sigue arraigado en otra cosa que no es el fundamento de Cristo, sino una tradición. ¿Y ahí qué podemos hacer? Es muy triste cuando las personas que amamos se fundamentan en su tradición, en lo que han sido enseñados. Pero la palabra nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hermano Juan hablaba de los tipos de semillas, ¿no? Quizás esa semilla cayó en el camino o en espigos, pero no cayó en buena tierra. Y tenemos que seguir orando, porque va a llegar el momento que tienen que conocer a Dios. Pero sí, o sea, en verdad es triste cuando llegas y mira, Cristo te quiere sanar, Cristo quiere que pues te arrepientas, que conozcas la verdad, y tiene un milagro para ti. Y la persona dice, no, es que yo sí conozco a mi forma. No, sí, pero la forma correcta es la forma de Dios. Por eso se han formado muchas religiones, ¿verdad? Pero sin duda, amado hermano, más de una vez, gloria a Dios, hemos visto milagros de Dios. Y Él aún nos sigue sorprendiendo. Donde la mano humana no puede llegar, Dios interviene. Dios abre caminos. Y fíjese, la semilla de mostaza es resistente a la sequía, al calor y a las heladas. ¿Saben por qué? Porque sabe cuál es su identidad. Y cuando esa semilla de fe, amado hermano, haciendo la comparativa, es sembrada en nuestro corazón, nos da una identidad en Cristo. ¿No se goza? Y debemos saber quién somos ahora en Él. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y debemos de ser establecidos, retomamos nuevamente, en el fundamento de la verdad. Pero así como cuando un sembrador tiene que preparar el campo para echar la semilla, nuestro corazón tiene que prepararse. ¿Y qué creen? Debemos de quitar todo lo que nos estorba para poder disfrutar los milagros de Dios. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué hay en nuestro corazón aún que se ha arraigado y que necesitamos quitar? ¿Para qué?
para que podamos disfrutar la promesa de Dios para nuestra vida. Según a los Corintios 1:20 dice, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pero necesitamos ser obedientes. ¿Ven? Necesitamos que nuestra fe crezca en la búsqueda de Dios. ¿Ven? Necesitamos oír la palabra de Dios para que nuestra fe siga creciendo. Pero también necesitamos quitar lo que estorba en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder contemplar el milagro de Dios. Amén. Conclusión. La fe se identifica fácilmente como el árbol de mostaza grande. ¿Se acuerda la imagen que nos proyectaron? Grande y frondoso. ¿Por qué? Porque ha sido cuidada, porque está creciendo, porque se refina en Dios, porque ha crecido en la enseñanza y ahora hay frutos de escuchar la palabra y ha quitado todo lo que estorba para contemplar los pequeños y grandes milagros de Dios. Amado hermano, nunca debemos de perder, como los niños, la capacidad de asombro hacia nuestro Dios. Él siempre nos sorprende. Terminamos aquí en Salmos 32:8. El Señor tiene propósitos grandes para nuestra vida, pero es necesario que nuestra fe madure. No podemos ser niños espirituales siempre, sino que es momento de trabajar. Salmo 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y el Señor ha fijado sus ojos en nosotros por su misericordia. Pero nuestra fe tiene que ser fortalecida. Tenemos dos cosas por qué trabajar este año. La primera que nos mencionaron, el amor. Y se van a seguir añadiendo, ¿verdad? Sin ponernos de acuerdo. Pero también tenemos que fortalecer nuestra fe. Tiene que crecer.